damos la bienvenida a Más Conocimiento por Campus TV. En el programa de hoy hablaremos de una temática relevante en la actualidad, el derecho laboral. Para ello, en esta ocasión, nos acompaña el abogado Dr. Rodrigo Palomo. Conozcamos un poco más de este académico de la Universidad de Talca. Rodrigo Palomo es licenciado en Ciencias Jurídicas, doctor en Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y actualmente profesor asistente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Ha participado en más de 30 publicaciones y ha sido profesor guía en memorias de pregrado, tesis de magíster, doctorado y programas de posgrado. El académico Rodrigo Palomo ha investigado en principios de derecho del trabajo, derecho colectivo, además de participación y representación de los trabajadores. El derecho laboral protege a los trabajadores, tanto individual como colectivamente. Uno de los primeros indicios en Chile fue con la Ley de la Silla, la cual establece el descanso a los empleados en una silla, uno de los incipientes logros de los movimientos obreros. A continuación, conoceremos más sobre importantes aspectos del derecho del trabajo y la reforma laboral con el profesor Rodrigo Palomo. El derecho al trabajo es una disciplina, una parte del derecho especial que tiene un carácter tutelar en el sentido de que protege a los trabajadores. El derecho al trabajo es una construcción entonces del derecho que pretende dar protección a los trabajadores a través de derechos individuales y colectivos. Ese es el fin fundamental. Es un derecho reciente además, no surge con estas disciplinas jurídicas milenarias como el derecho romano, el derecho civil, sino que es mucho más posterior, está asociado a la revolución industrial, por ahí parte, digamos, el derecho del trabajo. Se ha construido como una disciplina de especialidad, es decir, se ha independizado, por decirlo de alguna forma, del derecho civil, que es el derecho de la contratación en general. Entonces, para crear esta figura del derecho del trabajo y del contrato de trabajo en particular, se ha ido echando mano a ciertos principios propios. El principio principal es el que comentaba recién, el principio tutelar o protector. Es decir, aquí no estamos hablando de una relación entre iguales. El derecho del trabajo parte de una desigualdad donde el trabajador merece una protección mayor que la del empleador. Y ese sentido protector entonces es el primer pilar fundamental del derecho del trabajo. Luego hay otros principios como el principio de continuidad en el empleo, es decir, la estabilidad en el empleo es un principio del derecho del trabajo también, el principio de libertad sindical en el derecho colectivo es otra ancla, digamos, de esta disciplina en esa materia. La verdad es que el derecho del trabajo en Chile parte al inicio del 1900, parte en el sentido de que se surgen las primeras leyes sociales. Una ley social desde ese tiempo y que subsiste hasta el día de hoy en el Código del Trabajo es la ley de la silla, por ejemplo, la ley que obliga a los empleadores del comercio a tener una silla para los trabajadores que trabajan fundamentalmente de pie. Ese tipo de regulación subsiste desde los orígenes del derecho del trabajo en Chile hacia 1900. Y ha ido generándose y construyéndose a través de distintos modelos normativos con distintos hitos históricos que han marcado el derecho al trabajo en nuestro país. El primer Código del Trabajo es de 1931, este código subsiste hasta la dictadura militar y en la dictadura se dicta el actual plan laboral, digamos, nuestra actual regulación, se origina en el año 80 junto con otras modernizaciones, va ahí en ese mismo paquete de normas del régimen militar, el cambio en materia laboral, el cambio en materia del sistema de pensiones, donde surgen las AFP, por ejemplo, ¿verdad? El cambio en materia de salud, donde aparecen las ISAPRES, la privatización de la educación, es decir, todo ese paquete de cuestiones que estaban vinculadas a los derechos sociales se cambian en ese año 1980, ¿verdad? Y desde ahí nosotros heredamos esta normativa laboral. Regresados a la democracia, tenemos varios cambios. Los gobiernos de la concertación, todos, han hecho reformas, pero no han logrado cambiar el corazón de ese plan laboral. Es decir, tenemos lo que podríamos decir así bien coloquialmente, un plan laboral enchulado, un plan laboral 2.0, modificado, pero que permanece todavía en su esencia. Bueno, el derecho colectivo del trabajo es el que mira o el que piensa en las relaciones colectivas de trabajo, es decir, ya no piensa en el trabajador individualmente considerado y su relación con el empresario, sino que piensa en los sujetos colectivos. El principal sujeto colectivo en nuestro país es el sindicato. Hay otras posibilidades, digamos, en el mundo también existen los comités de empresa, otras formas de representación,
pero en nuestro sistema el sujeto colectivo principal es el sindicato. ¿Y cuál es la importancia de esta parte del derecho del trabajo? La verdad es que tiene que ver con la consagración de la democracia en la empresa. Ese es lo que está detrás, digamos, el fundamento del derecho colectivo, del derecho sindical. Es lograr entender espacios de participación dentro de las empresas en la lógica que también tiene un sistema democrático de relaciones humanas. Es decir, la democracia no se agota en una conformación política, sino que tiene que llegar a los distintos lugares, ¿verdad?, donde las personas se desempeñan. En ese sentido, el derecho al trabajo colectivo se va construyendo en base al actuar de los sindicatos. Y dentro de esa lógica hay tres grandes institutos. El derecho colectivo tiene tres grandes instituciones que son las que lo configuran. Por un lado, la organización de los trabajadores, es decir, toda la regulación de los sindicatos. Por otro lado, toda la regulación de la negociación colectiva, como un proceso, ¿verdad?, de intercambio y de regulación por esa vía. Y por último, una tercera pata, digamos, del derecho colectivo es el derecho al conflicto colectivo, que en el caso chileno se concreta fundamentalmente en el derecho de huelga. Esas son las tres dimensiones del derecho colectivo. Hay varias restricciones desde la norma para poder ser parte de este derecho colectivo. Nuestro modelo, lo advertíamos recién, es heredado de la dictadura, por lo tanto es un modelo fuertemente restrictivo a la acción colectiva. No promueve al actor sindical dentro de las empresas, sino que muy por el contrario lo que intenta es restringir su aplicación. Y en ese sentido hay varias restricciones para el actor sindical. La primera es que se exige un quórum de trabajadores para armar un sindicato, es decir, 2, 3, 4, 5 trabajadores no pueden armar un sindicato porque el número mínimo en Chile es 8. Es decir, desde 8 hacia arriba podemos empezar a pensar en un sindicato. Ahora dependerá también del tipo del sindicato, de la cantidad total de trabajadores y otros elementos que pone la norma, pero el piso mínimo para pensar en sindicalización es el de 8 trabajadores por empresa. Por lo tanto es un derecho bien restringido. Si uno quisiera tener a la vista más o menos cuántos trabajadores en Chile están sindicalizados, tenemos una tasa muy baja. En el mejor de los rankings no superamos el 11% de sindicalización. Por lo tanto hay 9 de 10 trabajadores en Chile que no forman parte de un sindicato y que por lo tanto solo tienen relaciones individuales de trabajo. Es el trabajador con el empresario directamente sin un actor colectivo que pueda apoyar esas reivindicaciones. Tenemos una muy baja tasa entonces de sindicalización, lo que lleva precisamente a que uno ponga atención precisamente en ese fenómeno. Bueno, la reforma laboral surge en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, su segundo gobierno, no como una reforma central. El programa de la actual presidenta tenía tres grandes reformas estructurales: la nueva constitución, la reforma tributaria o la reforma fiscal y por otro lado también la reforma a la educación. Por lo tanto, todas estas otras reformas han empezado a adquirir más fuerza a propósito de las coyunturas históricas específicas. La reforma laboral surge en diciembre, ¿verdad?, hace 2 años, y pretende modificar el derecho colectivo del trabajo. Es decir, se mete en esta dimensión que es la que hemos estado conversando ahora, en los sindicatos, en la negociación colectiva, en el derecho de huelga. Por lo tanto, más que una reforma laboral, es una reforma sindical, no toca los derechos individuales del trabajo. Y la verdad es que es una reforma que en su declaración pretendía cerrar el modelo del plan laboral, es decir, cambiar de modelo respecto al que teníamos heredado de la dictadura y plantear un nuevo modelo. Pero eso la verdad es que es una declaración. El contenido de ese proyecto no logra hacer efectivamente ese cambio, no lo logra en el origen del proyecto y menos ahora que el proyecto se ha desvirtuado al máximo con la tramitación parlamentaria y la consecuencia del Tribunal Constitucional que tuvimos hace un mes. ¿Cuáles son los principales puntos que se trataban de abordar ahí? Se centra fundamentalmente en la negociación colectiva y en la huelga. Ese es el foco de la reforma laboral. Respecto de la negociación colectiva, lo que hace primero es ampliar las materias que pueden negociarse. Es decir, hay cosas que hoy día, si la reforma ve la luz, digamos, podrían negociarse y que hasta hoy día no están permitidas, ¿verdad? Permite también la negociación, ¿verdad?, por sindicatos interempresas, es decir, ya no el pequeño sindicato que está metido dentro de la empresa, sino una entidad sindical mayor que pueda llevar adelante una negociación con mayor poder sindical, por lo tanto podría tener un resultado mejor.
Pero el grueso de la reforma ha estado centrado en la titularidad sindical. Eso quiere decir que básicamente lo que se pretende con la reforma, o lo que se pretendía, porque la norma fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, es que el sindicato como sujeto colectivo tuviese preferencia para negociar. La norma actual, la norma de la dictadura, permite que negocie no solo el sindicato, sino que también negocien grupos negociadores, que son trabajadores que se reúnen, que se juntan solo para el efecto de negociar. No tienen una vocación de permanencia, por lo tanto, una vez que termina la negociación, desaparecen. El problema de esos grupos, primero, es que son de muy fácil manipulación por el empresario. El empresario puede elegir a 8 trabajadores que le sean más o menos afines y llevar adelante un proceso de negociación, y con esa negociación bloquea al resto de los trabajadores. Es decir, el sindicato que pueda existir en la empresa ya no va a poder negociar porque negoció este otro grupo. Y problema mayor también hay cuando se logra un convenio colectivo, un instrumento colectivo por esa negociación, este grupo desaparece, por lo tanto no hay ningún sujeto que fiscalice que ese convenio se cumpla en el tiempo que va a estar vigente. Lo que proponía el proyecto, y era la principal modificación, era que esos grupos fueran relegados, es decir, que la negociación colectiva de aquí en adelante fuese llevada por sindicatos, que son estos organismos permanentes, ¿verdad?, de defensa del interés colectivo. Eso el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, por lo tanto es una norma que ya no verá la luz y por lo tanto se cae el corazón de la reforma laboral en ese sentido.